Gracias, Señor, por tu compasión, tus promesas, tu revelación. Señor, sin lugar a dudas, venimos a tu palabra, venimos cansados, extenuados, esperanzantes, Señor, que seas tú haciendo la obra. Señor, realmente no damos abasto, Señor, con todo lo que implica el ministerio. Señor, oramos, Padre, por los hermanos, Señor, que eh, no han sido todavía iluminados con la gracia del Espíritu Santo para entender, Señor, su propósito, no solamente en esta vida, sino en la iglesia, Señor. Oramos, Padre, a ti, que seas tú, Señor, iluminando los pasos de cada uno de nosotros, guiándonos y mostrándonos la senda, Señor. Dios, ayúdanos, Padre, a no escuchar al hombre, sino a escuchar a Cristo. Señor, rogamos que tú seas teniendo compasión de nosotros, consolándonos, animándonos, levantándonos, Señor, y ayudándonos a seguir adelante. Señor, que tu palabra hoy sea, Señor, como cuando Jesús fue allí, al lado y se sentó al lado de la mujer samaritana. Ábranos, Señor, al corazón, desnúdanos, muéstranos, Señor, la necesidad de Cristo. Déjanos ver al Hijo de Dios. Ayúdanos, Padre, a poderte seguir, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Señor, te honramos, te bendecimos, te loamos, te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque realmente Él es nuestro Maestro. No hay Maestro humano como Él, ni nunca lo habrá. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. En el precioso nombre de nuestro Rey oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, como dijo el hermano Armando, les animo a que miremos, por favor, segunda de Corintios, capítulo 2, que era el texto que estaba leyendo el hermano. Bueno, voy a comenzar aquí leyendo el texto en el versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En varias ocasiones yo he dicho que el puritano Thomas Brooks siempre recomienda tres cosas a estudiar y siempre se me pasa una. Creo que es la más obvia, pero es importante mencionar las cuatro. En primera instancia, la palabra de Dios. Estamos llamados a estudiar la Biblia. El pueblo de Dios siempre ha sido perezoso, un poco negligente en ese sentido, entonces la palabra de Dios es imperioso estudiarla. Número dos, hay que ir a buscar a Cristo. Eso era lo segundo que indicaba el puritano. Lo tercero, él decía que hay que estudiar el alma, estudiarse a sí mismo, estudiar las personas con las cuales yo convivo. Yo le pregunto, ¿usted ha considerado la diferencia tan grande que hay entre leer y estudiar? Uno puede tener una apreciación o una idea vaga de las noticias, ¿sí? Otra cosa es sentarse uno a tener un criterio sociopolítico de lo que está pasando en nuestra realidad. Eso es totalmente diferente. Lo mismo ocurre con el estudio del alma. Una cosa es tener una idea vaga, inclusive hasta psicológica, pero otra cosa realmente es tener un estudio bíblico del alma. Eso es otra cosa totalmente diferente. Cuando Jesús habla de que os haré pescadores de hombres, Él está hablando allí del hecho de que va a constituir a hombres que fueran médicos del alma, ¿sí? Y hoy en día, si hay algo que necesitamos, es médicos en ese tipo, es cierto. Ahorita nos acosan, digamos, ciertas enfermedades y ya vamos posiblemente para otra cuarentena, por lo menos aquí en Bogotá. Sin embargo, hermanos, hay una urgencia y es por médicos de almas. Médicos de cuerpos están escaseando y tal vez van a escasear con el tiempo.
por lo menos mientras que el Señor detiene su mano, como lo ha levantado en medio de esta pandemia. Pero médicos de almas tenemos escasez. Necesitamos personas que tengan esa gracia de poder ir al alma y comenzarla a auscultar, creo que se dice en español. Comenzar a hacer chequeo, a revisar cómo está el alma. Y es diferente a un proceso psicológico. Sin lugar a dudas, si usted observa uno de los textos que estamos considerando, el diablo no crea nada nuevo. El diablo lo que ocurre y lo que hace es que es un imitador, ¿sí? Por excelencia. Entonces, en ese sentido y de esa manera es que nosotros debemos no ignorar sus maquinaciones, sus planes, sus engaños, sus objetivos, sus propósitos, sus metas, lo que hace para lograr sus cometidos. Por eso en el tiempo de los puritanos ellos hablaban de las artimañas del diablo. Y dentro de esas artimañas, hermanos, este texto es supremamente clave. Y dentro de esas artimañas tenemos que nosotros tener cuidado, porque debemos aprender a conocer a nuestro enemigo y debemos aprenderlo a estudiar. Y de la misma manera estudiar nuestras almas. El puritano llamaba hacia estas 4 cosas a estudiar. Y si usted reflexiona por un momento, realmente son 4 cosas fundamentales, determinantes. No es una trivialidad. Entonces, veníamos en una serie de Efesios, vamos a parar por unos domingos, vamos a considerar algo de esta serie del hermano Thomas Brooks y vamos nuevamente a retornar a nuestro libro, a los Efesios. Dentro de esto, hermanos, el texto que nos acoge al día de hoy, que es el versículo 11 del capítulo 2 de Segunda de Corintios, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si usted observa, hermano, el texto está dentro de un contexto de aflicción. El texto no está en un contexto de gloria, sino en un contexto en el cual el corazón del apóstol se quiebra. Versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ahí está hablando un pastor, ¿sí? Pero es un pastor humano. Más adelante el mismo apóstol va a decir en esta carta: ¿y quién es suficiente para esto? Nadie. Nadie es suficiente para cubrir todas las áreas de una iglesia. Ni siquiera una persona que tenía los dones de un apóstol, que es muy superior a los dones de un pastor promedio. Y aún teniendo tremendos dones, él dice: ¿quién es suficiente para esto? Y sin embargo, en medio de este cuadro, Pablo retrata el hecho de sus cargas, su tribulación, su congoja y su dolor por la iglesia. Y si hay algo que el creyente, la iglesia, no tiene que ignorar, es el hecho de que la iglesia está expuesta día y noche a ser perturbada en su paz. Por eso la iglesia es llamada a cuidar la paz que el Señor Jesucristo ha puesto en medio de ella. Y en medio de cuidar esa paz, tenemos que tener bien en claro, hermanos, que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, las tretas, las artimañas del diablo, del demonio. Y dentro de esto, si nosotros las ignoramos, caemos en un gran vacío. ¿Cuál es? Que el diablo comenzará ganando ventaja, ya sea sobre la vida de una persona o sobre la iglesia en general. Por eso es importante, como dice por allá el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, pues vuestro adversario, el diablo, está como el león rugiendo, mirando a quién devorar. Entonces, que sea el Señor cuidando realmente de su iglesia, porque no hay otra forma como sostenerse de pie en medio de la lucha que nosotros
desarrollamos frente a Él. Lucha que empezó todo allá en Génesis 3:15. Allí hay esperanza. Pero ahí ya el Señor explícitamente muestra, hay una lucha. Y la iglesia tiene y el creyente tiene que luchar para que el demonio no gane ventaja. Vuelvo y repito, a nivel congregacional o a nivel individual. Hay dos extremos, hermanos, que hoy en día se ven con respecto al tema del diablo. Un sector de la iglesia ha caído hoy en día en un vacío en el hecho de que a veces le dedica tanto tema o tanto tiempo al diablo, tanto en sus oraciones como en su predicación, que muchas veces se termina predicando más del diablo que de Cristo. Ese es un vacío. Y si no, usted ha sido testigo. Muchas veces en esa guerra espiritual se cae en atar, en reprender una serie de cosas y en contender verbalmente con un ser llamado Satanás, pero realmente se opaca mucho de nuestras oraciones a Cristo. Si tú observas, tómate el tiempo y mira cómo desde el Antiguo Testamento los hombres de Dios oraban. En la oración de Nehemías, no se ve por allá atando ni reprendiendo. En la oración de Moisés, hay oraciones de él en Deuteronomio. En la oración que levantó, la que levantó Salomón frente al templo que el Señor le permitió levantar. Las oraciones de los salmos, ¿sí? Entonces, no es tanto la cuestión de estar mencionando al enemigo, sino estar buscando el rostro del Señor. Entonces, ese es un vacío en el cual ha caído la iglesia. Pero el otro vacío en el cual ha caído la iglesia es que ya como Cristo está reinando, como Cristo venció, entonces ya ese tema no hay que mencionarlo, no hay que tratarlo, no es importante, todo está bien y no todo es color de rosa y no todo es así. Sí hay que tratar ese tema. Y el apóstol lo dice claramente cuando dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No solamente es que no gane ventaja, sino que no gane ventaja alguna, porque él siempre está por ahí metiéndose, en medio de la iglesia, de la congregación o con personas individuales. Por eso el apóstol más adelante en la carta a los Efesios dice, no deis lugar al diablo. En el contexto que habla es a nivel individual, segundo, muy probablemente a nivel familiar, y tercero, ese no deis lugar al diablo está relacionado con la lucha del creyente en ese contexto con la ira. Pero también sabemos que se refiere a otros momentos de la vida de una persona. Hermanos, cuando nosotros hablamos de las maquinaciones del diablo, se nos grafica en la mente un ajedrecista. Cuando tú estás jugando con alguien que conoce el ajedrez, tú sabes que cuando no has leído o no has estudiado el tema, tú vas como cordero al degolladero, ¿sí? No hay nada más que hacer. Yo he jugado a veces uno a nivel amateur, como aficionado, pero hay personas que se la saben, la tienen clara. Ta, dos, tres jugadas y ya, ¿sí? El famoso jaque pastor, entre otras jugadas que son así. Imagínese usted un contrincante en el ajedrez que tiene más de 3.000 años de experiencia jugando ajedrez. Súmele a eso que ha jugado millonésimas de veces, que las jugadas que no se las sabe, se las inventa, y que es la persona que usted tiene al frente y con la cual usted va a entrar a combatir en el ajedrez. Y debe tener en claro que él no no toma el ajedrez como un juego, lo toma en serio. Tal vez usted y yo tomamos el ajedrez como un juego, pero él no. Ese es el enemigo que tenemos por delante. Y aparte de eso, mientras que tú das una jugada, él ya tiene 5 jugadas y 7 jugadas por delante tuyo. Entonces realmente es difícil jugar con una persona así, porque lo único que tú logras hacer es acomodar las fichas donde él ya las tiene acomodadas en la mente.
Es un ser con mucho poder, con mucha influencia y que fácilmente puede llegar a pervertirlo a uno o una congregación con suma facilidad. Hace no mucho estábamos hablando con otro pastor y este ministro nos comentaba una situación que había ocurrido. Y dentro de esa situación uno alcanza a ver la mano del demonio ahí, ¿sí? Cómo él mete la mano y la saca fácilmente, pero la mete con un guante. Entonces, cuando tú retiras la mano, no quedan ni siquiera las huellas. Entonces, eso son propio de las tretas o lo que llama aquí las maquinaciones del diablo. Es muy hábil, es demasiado hábil. Por eso nunca sobrará nuevamente retornar a las fuentes y hacer remembranza del enemigo que tenemos nosotros por delante. Hombres como Gurnall, como Thomas Brooks, Thomas Watson, entre otros, hablaron de las artimañas del demonio. Otros hombres como por ejemplo el ministro George Whitfield también conocía las tretas del demonio. Entonces, hermanos, vuelvo y repito, por un lado cantamos victoria porque Cristo ya venció, pero por otro lado tenemos que seguir luchando contra nuestro enemigo, el diablo. Entonces que ojalá en ese sentido tomemos toda la armadura de Dios, como dice Gurnard, porque el diablo no va a escatimar ningún dardo de fuego con el cual pueda incendiar su corazón. Por un lado, si tú estás en prosperidad de pronto, él te va a engatusar con muchas cosas y te va a cautivar, ¿sí? Entonces, si estás bien económicamente, entonces te va a llevar de pronto hacia la parte materialista, entonces te va a susurrar al oído que tú te mereces algo mejor, que por ejemplo compres ciertos productos, insumos, que tal vez no los necesitas, pero que él te está motivando a eso, porque qué de malo y qué pecado es que tú estrenes, por ejemplo, zapatillas, un televisor, un carro, eso no tiene nada de pecado, eso no está mal. La pregunta es, ¿seguro que eso no está mal? ¿Tú sabes hacia dónde lleva eso? ¿Lo que implica eso? ¿Has pensado por un momento que tal vez esa acción para un hermano no estará mal, pero tal vez para ti sí? ¿Has visto la cosmovisión tuya en comparación con la de otro hermano? Sin tener que caer en el vacío de la codicia o la avaricia o la envidia. ¿Sí me entiendes, hermano? Mientras que tú mueves una ficha, él tiene ya todo el tablero desplegado. Eso en una sola partida. Y él juega partidas múltiples. ¿Has visto esos jugadores ajedrecistas que se sientan y juegan con 6, 20 personas al tiempo? Esa es la clase de enemigo que tenemos nosotros por delante. Y muy fácilmente caemos, porque somos ovejas. Y las ovejas por naturaleza y sin esfuerzo alguno somos torpes. Y fácilmente metemos la pata y nos enredamos muy fácilmente con los negocios de esta vida o con cualquier cosa por el estilo. Por eso, hermanos, cuando el apóstol habla acerca de que no ignoramos sus maquinaciones, espero que usted me entienda. Cuando el apóstol quiere decir que no ignoramos sus maquinaciones. Y espero que usted también tenga en claro las cosas, que no las ignore. Porque, vuelvo y repito, eh, está mal, digamos, que una persona cambie de carro. Está mal que una persona estrene un traje. No, eso no está mal. ¿Eso es pecado? No, eso no es pecado. Pero, ¿usted sabe lo que implica eso? Tal vez eso implicará una deuda. Tal vez eso implicará que usted va a desajustar el presupuesto. Tal vez eso implicará que si usted no se ha proyectado, eso va a generar otro desmán en su presupuesto económico. Y uno dice, pero eso es una cosita. Pero si usted observa, su hogar no es un punto acá, un punto acá, un punto. No, su hogar es una unidad absoluta. Por lo tanto, si usted afecta un punto de un círculo, afecta a todos los puntos del círculo. Como un collar. Cuando usted se pone el collar, si hay una pepita del collar que está dañada,
o que está rota, por ahí se pueden salir las otras pepitas. Uno dice, pero ¿qué tanto es una pepita? ¿Qué tanto? Ya comienza a ver una de las pequeñas maquinaciones del demonio con la cual lo hace caer tan fácilmente, lo seduce, pero ¿qué tiene de malo? ¿No fue así acaso la manera como ese dardo de fuego hizo daño en el corazón de Eva y le cultivó y le motivó y le sembró un paso más para ir allá y no solamente pensando, ¿y qué tiene de malo de verdad? Con que Dios os ha dicho, ¿sí? Entonces, poco a poco, el primero nos trabaja la mente y después nos lleva hacia otras cosas. O tal vez nos coge por otro lado, porque Él nos tiene bien estudiados. Es un contrincante impresionante. De pronto te coges por el lado de las emociones y te cautiva. Él sabe muy bien que tu corazón comienza a latir por ciertas cosas y te las muestra, te las plantea, hasta te propicia el ambiente para que puedas disfrutar de ellas. Y tu corazón late como a potro salvaje. Y tú sabes muy bien si es o no es así. Por eso cuando hablamos de las maquinaciones del demonio, tenemos que también entrar a entender también nuestras capacidades. Uno no se puede sentar a jugar ajedrez y menos jugarse la vida o menos jugarse millones frente, digamos, a Gaspar, por ejemplo, uno de los campeones mundiales de ajedrez. Pero ¿es o no es acaso lo que nosotros muchas veces hacemos como ovejas torpes frente al demonio? Porque él no te va a poner, cuando él quiere que tú des un paso, él sabe muy bien que no va a mover un peón. No, no, no. Él lo primero que hace es mover el peón. De una vez le abre espacio a la reina. Y lo segundo, ¡pa! Te manda a la reina de una vez allá, a tu campo. ¿Y tú qué haces? Inmediatamente mueves un peón, o mueves un alfil, o mueves un caballo y ya te expones tal vez en defensa o en condición de vulnerabilidad. Si uno no sabe el valor de las piezas, uno juega a la loca. Juguemos por jugar. A ver quién gana. ¿Perdón? A ver quién gana. Si yo todos los días me armo ese pensamiento para enfrentar al demonio, sin lugar a dudas ya sabemos lo que nos espera. Por eso necesitamos asociarnos de alguien que entienda todas estas cosas. Y el único es el Señor Jesús. Es el Padre y es el Espíritu Santo. Porque el demonio tiene mucho poder. Mira, a veces tú puedes, no te ha pasado, estás jugando o estás haciendo un arreglo y cogiste, como que me pasó, cogí una perilla, tenía dos perillas y ya iba a poner una y dejé la otra. Y cuando acabé de poner la una, fue a buscar la otra y la busqué y también anoche no me permitió ver. ¿Así acaso no nos pasa a veces, hermanos? Uno piensa que ya puede hacer tal cosa, tal movimiento, tal... No se puede, se bloquea. Pero en este juego de las tentaciones que el diablo nos pone en bandeja, muchas veces se nos bloquea no solamente la mente, la visión, sino que realmente tiene un poder mágico, un embrujo, un encanto, en el cual no queda... ¡puc! Hay un animalito, no recuerdo ahorita, el cual queda, literalmente queda petrificado frente a su enemigo, o creo que le bota como un polvo, como un, como algo de la respiración, un gas es la palabra, y el animalito queda petrificado, no se puede mover. ¿Eso acaso no nos pasa muchas veces con la tentación, hermanos? El enemigo que estamos enfrentando no es cualquier enemigo, no es de menoscabar, hermanos, el esfuerzo que nosotros hagamos por enfrentarlo a él, tanto en la oración como en la lectura, la memorización, el hecho de estar formando a nuestros hijos, porque es que el diablo nos ataca por todo lado. Él no va a esperar a que tú muevas el alfil. Él te va a atacar con los peones. Él va a sacrificar peones, lo que sea necesario para poderte hacer inicialmente el jaque. Pero él no va detrás de eso. Él va detrás del mate y poderte clavar hasta lo más profundo su estaca en el corazón.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en claro los alcances y las metas y el fin que persigue nuestro enemigo, y no servirle en bandeja de plata nuestras almas frente a él. Que el Señor nos libre y nos guarde de eso, porque si hay algo que necesitamos es no ignorar sus maquinaciones, no caer rendidos ahí, en bandeja de plata ante él. Antes le ahorramos trabajo y le hacemos fácil su trabajo. No, tenemos es que armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza y nos dé gracia para realmente armarnos de valor y enfrentar al demonio, porque es muy fácil sucumbir ante él. A él le encanta arrullarte mientras que tú escuchas la predicación. A él le encanta susurrarte al oído, ¿sí? Como esa mujer ramera de la que habla Proverbios, mujer ramera que no necesita uno ubicarla en la zona de tolerancia de Bogotá, sino que esa mujer ramera propia es una mujer pagana que uno encuentra en cual calle de Bogotá, que están presentes por todo lado y que se conocen porque son mujeres alborotadoras. Están vistiendo y están caminando con el objetivo solamente de alborotar, de perturbar a los hombres. Entonces, todos esos son los instrumentos, los peones que utiliza el demonio. Y hay otras fichas que él las sabe mover muy bien. Pero ¿sabes? Cuando hay un buen jugador, él sabe en qué momento mueve qué ficha. Inclusive él sabe muy bien qué ficha sacrificar. Porque si quedan tablas, él gana por puntaje. Porque sabe el valor de las fichas. Tal vez tú no sabes eso. Tal vez por eso, cuando tú vas al ataque, tú sacrificas la reina de tu hogar. O sacrificas los alfiles de tu hogar. Y de esa manera se ve perjudicada, primero que todo, que tu familia, tu alma, porque eso te va destruyendo internamente. Entonces, por eso es importante, hermanos, el orden, la prioridad, el estructurar, el mirar cómo cuido, cómo me armo para la batalla y entender realmente cómo es que el Espíritu Santo hablaba por boca del apóstol Pablo, hablando acerca de esa lucha que tenemos no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y debemos, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. No es de despreciar nada, hermanos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe. Porque de nada nos sirve tener un buen ataque si no tenemos una buena defensa. Son las dos cosas que necesitamos. Por otro lado, necesitamos la coraza de la justicia, hermanos. Qué importante es eso. Puede ser que no demos abasto defendiéndonos o atacándonos y por detrás puede venir un ataque. Pero desde que tengamos la justicia de Cristo aquí en nosotros, estaremos protegidos. Pero tal vez si no es importante la justicia de Cristo, sino nuestras obras, que me vean hacer cosas en la iglesia, que es que yo sí sirvo, que es que yo sí puedo, que es que sí. No, hermanos, esa no es la justicia de Cristo, esa no es la coraza de Cristo. Por otro lado, si nosotros dejamos para todas las cosas que tenemos que proyectar nuestra vida, dejamos de pensar en la salvación tan grande que nos ha dado Cristo y nos quitamos el yelmo de la salvación, que porque eso pesa, que porque no lo necesitamos, que porque como David enfrentó a Goliat sin una armadura, yo también puedo enfrentarlo sin una armadura. No, eso fue un momento histórico, hermanos. Pero nosotros los cristianos estamos llamados a tener toda la armadura de Dios. Y necesitamos estar pensando en eso, en esa salvación tan grande que nos dio Él. En que por esa salvación es que nosotros vivimos como vivimos y somos como somos. Por eso queremos ser diferentes, queremos que nuestros hijos también lleguen a disfrutar de la salvación que nosotros hemos llegado a obtener en Cristo. Y si no fuera por Él, pobres de nosotros. Por eso tenemos que entender, hermanos, que no solamente la cuestión se trata de que yo algún día creí en Cristo atrás y ya soy salvo, sino que se trata de seguir pensando, necesito seguir salvando mi alma y la alma de mi familia y de mis hijos y de mi esposa. ¿Cómo?
leyendo, orando, viviendo la palabra, estando en la congregación, porque el llamamiento a congregarnos no es algo opcional, no es si tengo tiempo, es un llamamiento en imperativo, es una orden. Por ahora sabemos que lo podemos hacer virtualmente, pero también es un momento cuando se haga congregacionalmente, también hemos de entender el llamado al Señor. Recordemos en el caso de Samuel, el Señor le hizo el llamado, Samuel, Samuel, y Samuel no entendió la primera vez. Samuel, Samuel, y Samuel no entendió. Tuvo que ir hasta donde Elí, una persona experimentada en escuchar la voz de Dios, tal vez en años pasados, porque no en ese momento, sus oídos estaban tapados. Y tal vez por eso fue que él no escuchó cuando Jehová llamaba a Samuel, y solamente lo escuchó Samuel. A veces el llamado sí es cierto, es personal, pero también hay cosas que son evidentes, por lo menos para el ministro. El ministro no puede cerrar sus ojos cuando él ve que Dios está llamando a otra persona para servir. ¿Y cuánto necesitamos de manos para poder hacer la obra del Señor? Hermanos, de esta misma manera, que ojalá no nos pase a nosotros, que pensemos que estamos bien, que no necesitamos el yemo de la salvación, que no necesitamos preocuparnos por hacer o no hacer el devocional, que es que no tengo tiempo, que es que... No, hermanos, no se trata de eso. Si el Señor le da tiempo a usted para ver una novela, si el Señor le da tiempo a usted para trabajar, usted como no tiene tiempo para estar en la casa del Señor o estar con el Señor de la casa. ¿Cómo? ¿Con qué cara usted puede decir eso? No, eso no tiene presentación. No y no. Hermanos, de la misma manera, hermanos, no está bien que el pastor esté pensando solamente en el ministerio y no esté pensando en su familia. Él tiene que pensar primero en quién, en su familia, y después tiene que pensar en la iglesia. Pero muchas veces se nos ha vendido la idea, no, el pastor debe entregarse por sus ovejas. Sí, pero las primeras ovejas son su familia. Si él no ve a su familia como ovejas, ¿qué pastor es ese entonces? Entonces, en ese sentido, hermanos, él está llamado a estar sirviendo a su familia y a estar sirviendo a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros llegamos heridos a veces de la batalla y el pastor nos tiene que venir aquí a ayudar, a servir, que también él comience con las terapias de comenzar en un proceso de recuperación y comienza uno a pararse en los tubos y a caminar despacio, despacio. Después ya coge uno las muletas y trata uno de deslizarse, perdón, después seguirá la silla de ruedas y después con el tiempo llegarán las muletas y después ya comenzará la persona a dar sus primeros pasos. De la misma manera, hermanos, ocurre en nuestra vida espiritual. Es muy raro cuando los hermanos llegan a la iglesia y ya están caminando. Lo más triste del asunto es que usted piense que ya puede caminar cuando de pronto lo que está haciendo es gateando o arrastrándose. ¿Sí me entiende, hermano? Tiene que usted evaluarse a nivel doctrinal, si ya tiene la consistencia para caminar, si ya se puede apoyar en cada paso que da, en cada afirmación que dice. Lo mismo en la vida familiar, lo mismo en la vida como padre o como madre, según sea el caso, y comenzar a autoevaluar toda esa serie de cosas ahí, cómo están dándose las cosas, si realmente estamos andando o tenemos que ir un poco más despacio, porque no hay afán. Además de afán no queda sino el cansancio y de eso no se trata, porque realmente es bastante extenuante la guerra que nosotros desarrollamos. Por eso, hermanos, es importante no quitarnos el yelmo de la salvación de la cabeza, el casco de la salvación. Debemos todo estarlo pensando en esos términos. ¿Será que el Señor sí quiere esto para mi vida? ¿Será que el Señor quiere esto para mi familia? ¿Será? Y aparte de eso, hablar. Porque es que, hermanos, el casco no le cubre aquí uno solamente la frente, no es la cachucha de la salvación, es el casco. Y como es el casco, le cubre a uno también el rostro. Por lo tanto, tiene que uno saberse expresar. El pastor no es adivino. Si usted no pregunta, el pastor no puede ir más allá. Si usted no se organiza,
Nos va a pasar que a veces vamos a tomar mucho tiempo sin haber necesidad. No, hay que focalizar mucho las cosas porque hay mucho trabajo que hacer. Y lo mismo ver. Se trata de que cuando la persona tiene en claro la salvación, tiene visión, ve más allá, ayuda a orientar, es un visionario. Por eso, hermanos, es importante no quitarnos el yelmo de la salvación. La iglesia no se trata de un activismo barato, hagamos y hagamos y hagamos y hagamos, esto funcionó aquí, hagamos allá. Eso no es. Nosotros estamos llamados es a hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que otros hermanos han hecho porque a otros les ha funcionado y eso nos va a servir. No, de eso no se trata. Se trata de que aprendamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios, el plan de Dios para la iglesia Betel y para cada hermano en la iglesia Betel. Le pregunto, ¿es una tarea fácil? No es fácil. Y menos si usted no se pone el yelmo de la salvación. Menos si usted no está meditando en la salvación que el Señor depositó en sus manos. Menos. Si usted es de las personas que piensa en la iglesia cada 8 días porque se va a congregar, no, hermano. O sea, la iglesia no es como digamos, alguna época cuando nosotros éramos de cierta religión, que cogíamos un escapulario y comenzábamos a tocar o una caméndula, creo que se llamaba, la que tenía varias pepitas, se me olvidó ahorita el nombre, un rosario, y comenzaba uno a pensar ahí, ¿sí? No, la iglesia no es así, no es para estarla cargando en el pecho, no. La iglesia es para tenerla en el corazón, amar a la iglesia del Señor. Y no solamente la iglesia de Betel, sino amar la iglesia universal. Debemos ir a encontrar también a los hermanos que están, algunos están perdidos. Y de eso se trata realmente. Porque, hermanos, no debemos ignorar las maquinaciones del demonio. Vuelvo y retomo. Si tú estás bien, él te va a engatusar y te va a enredar con los negocios de esta vida. Y te va a mostrar que tú puedes estar mejor. Porque, ¿qué tiene de malo? Te pregunta y te dice él, ¿pero qué tiene de malo? La Biblia no dice que es pecado comprar un televisor plasma. Entonces, ¿por qué no lo compras? Cómpralo. Bueno, muy bien. Señor demonio, tiene usted toda la razón. Su argumentación es bien humanista, es sólida. Pero si yo le preguntara al demonio, señor demonio, ¿y ese televisor me lleva a glorificar a Dios? ¿Me lleva a tener más tiempo con el Señor? ¿Me lleva a que mi familia adore a Dios? Él no me va a dar respuesta. O tal vez es tan sabio que mirará cómo manipula las cosas o las maneja a su conveniencia para hacerme ver algo que está mal. Ahora, no quiero con eso estigmatizar o decir, coja su plasma y bote la basura o compres un plasma más grande. No. Pero solamente quiero es que usted piense por un momento lo que usted tiene, hacia donde usted se proyecta, lo que usted está haciendo, para qué es. Hermanos, no estamos llamados a llenarnos de cosas como la gente de este mundo. No, los de este mundo se llenan de cosas, ¿por qué? Porque ellos solamente viven para este mundo. A ellos no les interesa más. Nosotros sí tenemos otra esperanza. A nosotros nos interesa el más allá. Deberíamos entonces proyectarnos y focalizar nuestras cosas para tener lo necesario y aprender a vivir con contentamiento, ¿sí? Y eso no es propio de una sola familia, eso es propio de nuestra cosmovisión que debemos aprender a pensar de esa manera. Ahora, eso no quiere decir que entonces, o sea, hay que cuidar, hay que ser medido con lo que estoy diciendo, ¿sí? No quiero que sean de extremos. Pero a lo que voy con esto, hermanos, es que el Señor nos dé entendimiento, porque no debemos ignorar las maquinaciones del demonio. Si nosotros estamos en prosperidad, Él va a mostrarnos cosas mejores, porque es que tú te lo mereces, tú puedes. ¿Qué pecado es? Y es verdad, ¿qué pecado es? Pero después de ese qué pecado es, la pregunta más bien es, ¿en qué problema yo me he metido por eso? Más bien. ¿Y qué me ha pasado por eso? Entonces, si me entiende, hermanos, sea de visión, no sea miope, no se deje engatusar por el diablo tan fácilmente como un niño. A un niño viene cualquiera y le da un dulcecito y lo engaña. Inclusive hay niños que viene una persona extraña y le da un dulce. No, no, gracias. Tienen el carácter de decir no. Y necesitamos desarrollar eso en nuestros niños.
Que ellos aprendan a decir no, y no que todo lo que le venga a dar un extraño o alguna persona, sí, o para donde vengan y lo cojan la mano, se lo llevan. No, desde pequeñito. ¿Y cómo se forma eso? En el tiempo que nosotros pasamos con ellos. Uno, en la parte del devocional es supremamente clave, hermanos. En el devocional ocurren cosas que nosotros no alcanzamos a ver físicamente, pero espiritualmente están ocurriendo cosas allí, que tal vez usted no es consciente, ni se da cuenta, ni ve, pero allí están ocurriendo cosas y eso nos tiene que motivar a seguir en esa dirección del devocional. Si usted por otro lado no está en una condición de prosperidad, sino que está en una condición de debilidad, el diablo también se le va a meter por ahí. Es una estrategia, mejor dicho, muy hábil. Y va a comenzar a decirle, hombre, pero ¿acaso Dios no lo ama a usted? Entonces, ¿usted por qué está como está? ¿Usted no se merece eso? ¿Y por qué los otros sí y usted no? No, usted tiene que seguir adelante, salir adelante. Usted puede, usted y Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vuelvo y repito, no se quite el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Alguien decía, una mente vacía es la oficina de Satanás. Porque cuando hay una mente vacía, cuando no se medita en la palabra, cuando no se ora la palabra, cuando no se memoriza la palabra, el diablo entra a sus anchas en su cabeza y comienza a hacer en sus anchas como si fuera su oficina. Entonces tiene su computador, comienza a meterle cosas en su cabeza, tiene sus libros, entonces lo pone a pensar en la novela, tiene otro libro, lo pone a pensar en las noticias, tiene otro libro, y más si las noticias están como, no objetivamente, sino todas ahí como presentadas de acuerdo a ciertos propósitos e intereses, mejor dicho, y comienza a asimilar su pensamiento. Imagínese usted cómo comienza a ver la vida. Imagínese lo visionario que usted es. Nada que ver. Su mentalidad y su visión son 70, 90 y hasta 100% mundanal, humanista. Y se le nubla la visión. No tiene visión. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, hablaba de su propia iglesia llamada la Odisea y decía que era ciega. Era una iglesia ciega, no veía nada. ¿Por qué? Porque el diablo había hecho un buen trabajo ahí. Le ha convertido no en una iglesia caliente, tampoco en una iglesia fría, era una iglesia tibia, término medio, como nos gusta a todos, ¿cierto? ¿Cómo quiere la carne? Término medio, dice alguna gente. O tráigamelo tibio, no tan caliente, ¿sí? Nos gustan las cosas así. Hermanos, que el Señor nos dé gracia, porque sea que usted, su condición sea de prosperidad, que usted tenga su trabajo, estén sus cosas funcionando bien, sus hijos bien, o que sea por otro lado, que hay una aflicción, que porque mis hijos están mal, una aflicción que la está marcando porque de pronto su situación a nivel legal, digamos una pensión, un préstamo, la compra de algo, está como comprometido y lo tiene desvelando. O otra situación en la cual está en debilidad, que se siente usted que está en falencia, se siente vulnerable, sea lo uno, sea lo otro, el diablo no lo va a perdonar, hermano. El diablo no le va a tener lástima. El diablo no va a dejar de acosarlo, de atacarlo. No lo va a dejar descansar en la palabra. Hermanos, no ignoremos sus maquinaciones. Hay una forma más en la cual el demonio nos va metiendo. Y es en la medida que nosotros vamos teniendo la madurez y el crecimiento en nuestra vida cristiana. Todos arrancamos y cuando comenzamos en la fe, empezamos teniendo una conciencia tierna, ¿sí? Entonces se nos pintaba que el ministerio, que el Señor, que la obra de Dios, que todo era tan hermoso, que no importa lo que ocurra, vamos a seguir adelante y vamos a luchar y venga lo que venga. Y cuando han ocurrido cosas así, ya es diferente, ¿sí? Esa era nuestra conciencia tierna cuando empezamos en los caminos del Señor.
Todo era como tan victoriano, como aventurarse, como que yo puedo, tú puedes, vamos a hacerle, vamos a hacer la obra. Y con los años tú has aprendido que las cosas no son así como tan idealistas, es la palabra, ¿sí? Todos quisiéramos al día de hoy vivir un avivamiento, como la iglesia ha vivido en otras épocas. Pero aunque la iglesia ha vivido en otras épocas sin avivamiento, también es cierto, hermanos, que el avivamiento no fue en todas las iglesias. Entonces eso es más duro. En Inglaterra estaba, por ejemplo, el momento en que estaba Spurgeon. Spurgeon está en una parte del Reino Unido, en Inglaterra. Pero los otros pastores, las otras iglesias no vivieron ese movimiento de la manera como se reveló el Espíritu Santo allí. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Vámonos para la iglesia de Spurgeon. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de estar donde el Señor nos está hablando y donde vemos que el Señor nos ha llamado, ¿sí? Entonces, inclusive, si ustedes se recuerdan cuando hemos mencionado aquí, otro personaje fue Martin Lloyd Jones, un hombre de gran avivamiento. Y había gente que también, vamos para allá, Westminster Chapel, a la capilla de él. Sin embargo, cuando vino otro pastor a suceder a Lloyd Jones, las cosas cambiaron y ya no fueron igual. Y eso que la persona que le sucedió vino ya, digamos, con todos los juguetes. Y usted mira la historia y verá de Kendall, vino con todos los juguetes. Y mire también lo que pasó con la casa de Dios allí en aquel entonces. Hermanos, que no ignoremos sus maquinaciones. Él no nos va a perdonar, ni a nivel individual, ni tampoco a nivel congregacional. A él no le interesa, digamos, si la iglesia es de 2000 o si son 20. No. Él sabe muy bien y el temor que le tiene, simplemente aquí, así sean 20 más. Porque él sabe muy bien el daño que le hicieron 12 en la historia pasada, hace 2000 años. Entonces él ya no va a menospreciar iglesia pequeña o iglesia grande. O como decíamos hace 8 días que los católicos romanos expresaban de la iglesia donde pastoreaba Valera, Casiodoro, perdón, la iglesia chiquita. No, el diablo no va a menospreciar eso, porque sabe muy bien lo que le espera si él lo llega a menospreciar. Por eso, hermanos, otra forma en la cual también se hace daño a la vida del creyente es una conciencia tierna. Vuelvo y repito, es esa clase de hermano que como que idealiza, como que tan bonito, como que yo sí esto y aquello. No, hermanos, no, 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 tampoco es así. Y ya cuando nos ocurren, digamos, cosas que nos tensionan, como cuando usted coge una pita, ¡ping! Y se tensiona, y eso ocurre es ¡ping! A través de pruebas, tentaciones, dificultades. De la misma manera la conciencia ya no es como tan tierna. Ya no uno ya no idealiza, o como que ya no uno traga entero, o como que uno ya no se sube por la estratosfera a pensar, a soñar. No, porque ya tiene otra visión, ¿sí? Dentro de eso hay otro extremo, hermanos, al cual el diablo también aprovecha, que es una conciencia escrupulosa, que es que todo lo detalla. ¿Sí ve? No me saludó. ¿Sí ve? No me mira. ¿Sí ve? El pastor no llama. ¿Sí ve? No me manda el WhatsApp. ¿Sí ve? Es que en la iglesia dijo tal cosa el pastor hace 3 meses y ahorita está diciendo otra. Entonces, ¿al fin qué? Es otro tipo de conciencia, hermanos. Ahora, ¿quién puede decir que alguna vez no ha pasado por una de esas conciencias? ¿Quién no se ha visto a veces afectado por el pecado, o en este caso, como estamos considerando, por el diablo y por sus dardos de fuego? ¿En algún momento usted ha tenido una conciencia tierna? Sí, todos hemos tenido una conciencia tierna. ¿En algún momento dado usted ha pasado por ese tipo de conciencia escrupulosa? Que todo lo mastica, que usted parece que todo lo machaca la palabra, como cuando la señora está en la cocina y coge entonces los dientes de ajo para hacer el arroz. Espero que no eche los dientes de ajo, por favor, completos, y los coge y comienza a machacarlos. De esa manera, hermanos, es que ocurre también con algunos hermanos, ¿sí? Comienzan a machacar cosas, pero es que,
No, hermanos, no se trata tampoco de eso. No son buenos los extremos. Por un lado, el uno se va a la estratosfera, como que todo es hermoso y como que vamos a poder, y sí. Y por otro lado está el otro que es que mire, pero mire, pero mire, pero mire. Hermanos, todos hemos pasado por ahí. Sea lo uno, sea lo otro, todos hemos pasado por ahí. Pero ¿qué es lo importante? Hermanos, debemos no soltar la armadura, no dejarla de lado. Usted se ha puesto a pensar a veces si para un atleta es fácil ponerse una armadura de hierro. No, eso que se va a poner, uno se despoja de eso y siga corriendo, ¿sí? Por un lado se nos dice en la Biblia, despojémonos de todo peso y corramos por delante la carrera que tenemos, o la carrera que tenemos por delante, dice, en la versión hispana. Pero por otro lado también se nos dice que debemos tomar toda la armadura. ¿Cómo voy a tomar una armadura si tengo que estar corriendo y debo quitarme todo peso? Esa es una de las cuantas y de las centenares de paradojas que hay en la palabra de Dios. Son las dos cosas, hermanos. Eso es como, tú tienes que creer, pero Dios te da la fe. Al fin, ¿qué? O lo uno o lo otro. Las dos cosas. ¿Y cómo reconcilio eso en mi mente? Imposible. Solo sabemos que las dos cosas las dice la Biblia y estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Por eso, si tú eres de los que eres amigo de este mundo, porque Santiago lo dice claramente, si alguno quiere ser amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres ser amigo de este mundo, si quieres hacer amistad y tratar al diablo como tu parcero, como, sí, como tu parce, tu amigazo, sí, el man es el duro, el berraco, como dicen los jóvenes, sí, estoy citando sus palabras, debes tener en claro que el Señor va a ser tu enemigo. Y tener a Dios por enemigo no es un juego. Si tú eres de un hogar cristiano, el enemigo que te estás ganando, mejor dicho, no se lo recomiendo a nadie. Hace poco alguien comentaba que le visitaban ciertas personas a su casa o bueno, donde se encontraba. Y esas personas al ver la apariencia física de una vez le intimidan a uno. Hay personas que le visitan a uno y traen con su carriel un arma. ¿Sí? Hay personas que son así. Imagínese que si a usted le intimida a esa persona, créame, joven, niña, señorita, tener al Dios vivo por enemigo es más intimidante que esos hombres, muchísimo más. Cuando tú lees el Levítico y lees el pacto, las bendiciones y las maldiciones, no, eso es impresionante. Y lo más triste del caso es que se cumplen, hermanos. Yo he visto jóvenes en iglesias, yo crecí con jóvenes. Inconscientemente yo fui formado desde joven pastoreando jóvenes. Y dentro de eso, al día de hoy yo miro sus vidas, no de todos, pero sí de muchos. Y al alejarse del Señor, sus vidas han vuelto una miseria completa. Pero ellos creen que están bien. Que sea el Señor teniendo misericordia y que nosotros tengamos un corazón con el cual no ignoremos sus maquinaciones. Porque el diablo no sabe qué treta hacer o qué cosa implementar para hacernos caer. Que Dios nos libre de algo así. Tanto de tener una conciencia escrupulosa como tierna, los extremos son malos, como también el hecho, hermanos, de que nos dejamos llevar por la circunstancia de la prosperidad o por la circunstancia de la vulnerabilidad. Podemos estar en la una o en la otra, pero así como usted prometió en el matrimonio amar a su cónyuge hasta que la muerte lo separe, el Señor también ha prometido que si usted está en una condición de prosperidad o de vulnerabilidad, el Señor va a estar ahí y le va a sustentar y no le va a desamparar. Pero quiero que entienda lo importante que es la obediencia, pero no la obediencia a ciegas, no la fe del herrero. No, yo creo porque es así, o yo creo porque me dijeron. No, es una fe viva, inteligente, que tiene mente, que se proyecta, que tiene visión, que tiene un norte.
Y que si no lo ha adquirido, pues para eso el pastor está ahí. Pregúntele cómo abrir los ojos. Y si el pastor está más ciego que usted, pues ahí sí está en el lugar equivocado. O él no es pastor, porque un pastor tiene que tener visión. Y si no, entonces imagínese una consejería sin visión, el pueblo perecerá. De eso no se trata. Entonces, hermanos, recordemos ya para ir terminando. Cuando hablamos de que tiene ventaja, es porque él va avanzando y nosotros no nos damos cuenta. Es algo muy disimulado, muy sutil, ¿sí? El diablo estuvo contento con el hecho de que Judas eh, vendiera a Jesús por esas 30 piezas de plata. ¿Estuvo contento con eso? No, no estuvo contento. Él tuvo que llevarlo a la horca y hacer que se suicidara. Y todavía eso no fue suficiente porque yo creería y me atrevería a decir que él habrá descansado cuando ya vio a ese hijo de perdición pudriéndose en el infierno. Joven, señorita, niño, entienda, el diablo no va a descansar hasta no poderle ver a usted allá pudriéndose en el infierno. El diablo está más que contento cuando lo tiene usted embelecido con ese celular, con esos juegos de video, con la televisión, con Netflix, con Parabólica, con TV Cable, qué sé yo. Con eso que lo obsesiona, ahí el diablo está contento. No, no, no le hagamos fácil su trabajo. Que el Señor nos libre, y menos a los padres. A mi hijo necesita más tiempo, quédese ahí más tiempo entonces mi hijo en el computador. ¿Y haciendo qué? O en el celular. Mija o mijo, tome. Usted lo necesita. Perdón, usted lo necesita. ¿Es que lo están llamando a la oficina o qué? No, es que el niño pues ahora tiene que estudiar virtualmente en la casa. Sí, pero el celular hay que controlarlo. Y más de nuestros hijos. Hermanos, yo a veces he tenido que entrar a internet. Hermano, yo soy pastor, sí, pero también soy oveja. Yo observo y tengo ojos. Y a veces entro y me encuentro con cosas que yo no estoy buscando y que son llamativas para mi carne y no para mi alma. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Luchar con eso. Imagínese ahora a su hijo en quien usted confía, su chinito, y, o sea, un joven que no tiene, digamos, las herramientas, se deja llevar. Usted cuando se tira en el mar, tírese un poco lejos de la playa, a ver si le cuesta o no llegar a la orilla, y a ver si puede, más bien. Hermanos, que el Señor nos dé entendimiento porque no debemos ignorar las maquinaciones, las tretas del demonio. Él no nos va a perdonar a nosotros ni a nuestros hijos, ni va a tener lástima. Él va a ir con todo. Miren, en el caso de Pedro, él no se conformó con que Pedro negara al Señor Jesús. Él tuvo que ir más allá. Y de la misma manera, el diablo no se va a detener en todo lo que tiene que hacer por hacernos daño a nosotros, por hacer que nosotros cuestionemos a Dios. Que Dios nos libre de eso y nos dé de su gracia para ser realmente temerosos y reverentes hacia su santo nombre. Y que entendamos de esta manera que no debemos catapultar nuestra visión tras esta mundanalidad, sino que debemos es acudir a Cristo y rogarle a Dios por la salvación de nuestras almas, de nuestros hijos, día y noche, día y noche, día y noche. Así ya sean creyentes, no importa, seguiremos orando por su salvación en el sentido de la lucha contra el pecado, porque esa lucha no va a descansar solamente hasta que estemos en la presencia del Señor. Por eso ellos tienen que aprender a luchar, a ponerse la armadura, a seguir ahí, perseverando y luchando contra el demonio, a aprovechar cuanta balsa le arrojan en la mitad del mar e irse en ella, protegiéndose contra las acechanzas del demonio, porque son muy fuertes y nosotros somos supremamente débiles y frágiles. Hermanos,
Que el Señor nos dé entendimiento y nos dé gracia, porque realmente hoy que empezamos la introducción a las artimañas del demonio, es importante y es imperioso que en medio de esto nosotros entendamos que Cristo ya venció, que el demonio está buscando ganar ventaja y que nosotros tenemos que seguir luchando por seguir venciendo, ¿sí? Y que en ese sentido, hermanos, solamente con el poder del Espíritu Santo podemos hacer que Él no gane ventaja en nuestro hogar. Y tenemos que estar velando y no menospreciar nada, porque Él va a estar ahí buscando por dónde meterse. ¿Usted ha visto una rata? La rata está ahí. Uy, hay ratas que son inteligentes, pero por eso los cogen de una rata de laboratorio. Son muy inteligentes. Y saben a qué hora entra la persona, saben a qué hora sale, la olfatean. Uy, es muy inteligente. Y saben a qué hora meterse y por dónde meterse. Hermanos, que Dios nos libre de nosotros darle lugar a esa rata llamada el demonio en nuestro hogar. Que Dios nos dé la gracia y nos dé la bendición para no ser perturbados por la obra de ese perverso demonio, que Él no quiere más sino estar detrás de nuestras almas. Mis hermanos, ha logrado destruir a muchos. Muchos han caído. ¿Usted va a ser uno más? Mire, todos ahorita pues sufrimos toda esta cuestión de la pandemia, del COVID. Pero hermanos, tanto el mundo como criaturas, como la iglesia, han hecho méritos para ganar ese justo juicio de Dios. Porque la iglesia no es una iglesia que vive en penitencia, en arrepentimiento continuo. Ah, sí, estuvo chévere. Ah, sí, el sermón. Ah, sí, no sé qué. Sigue igual. Y me sobrarían dedos para contarles a ustedes casos así. Pero es que se le ha dicho, pero es que. No, nada, nada. ¿Todo por qué? Porque el demonio ha hecho muy bien su trabajo y tiene a la iglesia detrás de sus maquinaciones. Ahí la tiene cautiva. Como ese pajarito que es un canario y la iglesia puede estar predicando, pero está encerrada en una jaula. Y muy bonita la jaula y muchas cosas así, pero la iglesia no logra salir, no logra elevarse en sus pensamientos hasta la gloria de Cristo. Está encerrada ahí y como un perico ahí. No, hermanos, la iglesia tiene que salir y tiene que entender la luz de Cristo y tiene que recurrir a Él y suplicarle porque el demonio no siga ganando ventaja, tanto en la iglesia a nivel congregacional, ya sea Betel u otra iglesia, como a nivel individual con nuestras almas. Y la única forma de hacerle frente a ese demonio es armarnos de valor, haciéndonos del carácter de Cristo y de esta manera enfrentar a nuestro demonio como David enfrentó a Goliat. Y eso solamente se puede en el poder del Espíritu Santo. Solamente Él puede hacer que nosotros tomemos esa armadura que es el carácter de Cristo y asirnos de Él para hacerle frente a nuestro enemigo. Que el Señor nos dé la gracia, nos dé la luz y como decíamos hoy en la enseñanza, que el Señor, que Jehová, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Oremos al Señor para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tus promesas, tu fidelidad. Señor, necesitamos de ti. Padre, no sabemos mover ni siquiera un peón. Señor, somos ignorantes en el ajedrez. Padre, somos ovejas, somos torpes. Señor, cualquier ficha que vayamos a mover, muy posiblemente está mal jugada. Señor, líbranos de sacrificar la reina, los alfiles de nuestro hogar. Ayúdanos a protegerlos, a valorar cada ficha de acuerdo a su peso y su importancia en el tablero. Señor, danos entendimiento en tus misterios.
Padre, no dejes, Señor, que caigamos cautivos bajo el poder del demonio, porque sin lugar a dudas tiene un poder engañoso impresionante. Es mejor que cualquier mago e ilusionista que hayamos escuchado o hayamos visto. Es impresionante. Quedamos ciegos. Señor, que bajo el poder del Espíritu Santo tu iglesia pueda ver la luz. Guárdanos, guíanos, bendícenos, Señor, con tu gracia y ayúdanos, oh Dios, a hacer frente a nuestro enemigo, como le hizo Cristo. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, porque a pesar de que el demonio estaba cerca a tu iglesia, allá, en lo más alto, en el pináculo del templo, y estaba dando vueltas como un cuervo alrededor de la carroña, rogamos, Señor, que seas tú librándonos del mal, librándonos del maligno. Padre, perdona nuestras ofensas y si hemos provocado tu santa ira, danos la gracia, Señor, para rechazar el pecado y ayúdanos, oh Dios, a ver la luz de Cristo. Perdona, Señor, nuestra ignorancia y perdona nuestra ceguera espiritual. Señor, que tú seas nuestro norte, tanto en nuestra vida individual como en nuestra vida congregacional. Padre, te honramos por el poder de Cristo y te veneramos, Señor, porque es en Él y en su nombre que podemos hacer maravillas y seguir adelante en pie y firmes. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te honramos. En el precioso nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.